Hola a todos, muy buenas noches en Chile, en América Latina, y muy buenos días en China. Eh, para mí, bueno, yo soy Sun Tang, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Es un gran placer poder moderar esta sesión del Club de Literatura China en Chile. Bueno, entonces en esta ocasión es como la segunda sesión de eh, la literatura china organizada en conjunto entre Letras de Chile y la Asociación de Escritores de China. Eh, bueno, entonces permítanme primero presentar a los eh, invitados especiales, comentaristas en esta ocasión. En primer lugar, nuestro escritor chino, Zhou Daxin, que está con nosotros porque hoy vamos a comentar un cuento interesante de nuestro escritor chino. Zhou 老师，请跟大家问候一下。好，各位朋友，大家好，很高兴 Bueno, 参加分享会，很高兴和朋友们在网上见面，谢谢。el escritor Zhou saluda cordialmente a todos, todo el público que nos sigue. Entonces, y dice que una alegría poder compartir con todos nosotros. Bueno, tenemos al escritor chileno Diego Muñoz, que es presidente de Letras de Chile. Tenemos a Cristian Montes, profesor de la Universidad de Chile y destacado crítico literario. Tenemos a Agustín Alepuz, traductor de chino al español de ciencia ficción y profesor del Instituto Cervantes de Beijing. Y tenemos también que acaba de conectarse nuestro querido amigo Fernando Reyes Mata, que es profesor y director del Centro de Estudios Chinos, Estudios Latinoamericanos sobre China, de la Sí, señor. Universidad Andrés Bello. Sí, Un y tenemos placer, un también placer. perfecto, gracias Fernando. Y también tenemos a los dos tractores del cuento eh, que se llama La Zona del Despertar, Ignacio Saura y Verónica Peña. Muy bienvenido. Y también desde Beijing les mando un cordial saludo a todos ustedes. Ya ven que seguro que el público que nos sigue han leído el cuento La Zona del Despertar, traducido al español y publicado en la página web de Letras de Chile. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a comentar sobre este cuento muy interesante que del destacado autor chino Zhou Daxin. Bueno, entonces ya en esta ocasión, primero vamos a invitar a nuestro querido amigo Fernando Reyes Mata para que, bueno, hable sobre este cuento interesante. Bueno, permítanme hacer una muy breve presentación sobre nuestro querido amigo Fernando, que es consultor internacional, diplomático, académico y periodista. Es director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello y ex embajador en China. Se ha desempeñado como asesor internacional del presidente Ricardo Lagos, embajador en Nueva Zelanda, director de Información y Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, consejero de prensa de la misión de Chile ante Naciones Unidas en Nueva York y también es autor de varios trabajos académicos propios y en colaboración en libros y revistas. Muy bien, ahora para nosotros un gran placer contar con la participación de Fernando Reyes Mata. Por favor, Fernando, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Sí, Ya. muy bien. Mira, estoy justamente en una galería de arte que yo tengo que inaugurar ahora una exposición en un momento más. Sin embargo, he hecho un alto para precisamente comentarles un poco este cuento.
¿Por qué? Porque yo creo que hay una metáfora particularmente interesante en el cuento. Me parece que ahí esta dimensión de el papel que descubre, ¿no es cierto?, el actor principal, que dice, mire, el papel no solo retiene pintura, no solo retiene dibujo, sino que también he descubierto que retiene sonido, el sonido de las épocas. Y entonces yo creo que la metáfora para mí es el cómo un hecho que puede desbordar lo que es la realidad se convierte en algo que está desafiando a la credulidad. Y entonces hay allí no solo el tema de lo que el cuento dice, que me parece, por supuesto, fascinante la historia, pero a mí me hizo pensar, imagínate qué es lo que ocurre cuando dicen los hombres en la Edad Media, mire, es la Tierra que gira alrededor del Sol y no al revés. Y entonces los demás le dicen, no, eso es una locura, no puede ser. O imaginemos aquel mundo que no tenía mayor educación, formación y que creía que la Tierra era plana. Entonces, cuando navegaban e iban hacia el Ecuador, pensaban que después del Ecuador seguía el infierno o cosas así. Entonces, a mí me parece que el cuento es una magnífica inspiración, provocación para darnos cuenta de cómo ocurren aquellas dimensiones de cuando el ser humano se enfrenta a la realidad de alguien que le dice hay algo más. Y esto sí que es una constante también contemporánea, porque ¿qué es lo que nos dicen los científicos de hoy? Oiga, hay inteligencia artificial, hay algo más. Y en esa dimensión, ¿no es cierto? Es como cuando nos hablan de la inteligencia artificial, nos están hablando igual que en el cuento. Oiga, el papel no solo tiene pintura e imágenes, también tiene el sonido de la época en que fue cuando lo pintaron, o recoge el sonido de las distintas épocas de las manos que lo tuvieron, llegando desde la antigua China hasta la época más contemporánea de China. Entonces, hay allí lo que me parece tremendamente interesante como simbología, y como decía recién, como metáfora de la situación, porque creo que la metáfora en sí plantea una constante. Esto es lo que me parece que el cuento nos entrega. Nos dice que habla de una constante en el devenir humano. Esta constante entre aquel que anuncia algo que es inaceptable desde el conocimiento existente y la reacción de aquel que quiere convencer. Por ejemplo, cuando entonces este investigador, este hombre, lleva al comisario para mostrarle lo que de verdad hace, ¿no es cierto? Está haciendo algo que trata siempre el científico de entregar la demostración de que es verdad lo que dice, que es cierto. Ustedes no me creen, pero yo le voy a demostrar que es verdad. Hace 60 años, unos científicos nos decían, la Tierra se está calentando, tenemos el calentamiento de la Tierra. Y debemos decir que no le creímos en aquella época a los científicos. Y miren ustedes lo que estamos viviendo ahora. Lluvias inesperadas, ¿no es cierto? Cambios climáticos inesperados, inundaciones extremas, lluvias mayores, temperaturas muy altas, etcétera. Bueno, eso es como el papel que hablaba y no queríamos reconocer que el papel hablaba. Entonces yo quiero decir en esta intervención, queridos amigos, que la verdad que me parece un cuento fascinante, porque remite como una metáfora al devenir permanente de aquel que quiere venir a decirnos que existe algo y que los demás no le creen, y que tiene que demostrar que la verdad existe en aquello que él descubrió y que nadie antes había descubierto, y tiene que ver con aquello que en consecuencia es un avance más, un paso más que la humanidad da cuando un hombre o una mujer descubren algo que alguien más no había visto. Y los ejemplos son múltiples, por supuesto, permanentes.
pero yo creo que en consecuencia ese es mi comentario principal de un cuento que me parece fascinante en la ficción misma que crea, pero al mismo tiempo en la provocación de reflexión que trae ese texto. Así que les digo que muchas gracias, perdonen que haya sido tan así sobre la marcha y les pido de verdad profundamente disculpas porque tengo que volver a la sala, pero no quería dejar de estar en contacto con China. Tengo que volver a la sala porque aunque ustedes no lo crean, en 5 minutos más tengo que dirigir un debate sobre unas pinturas de unos artistas nuevos autodidactas. Disculpa y gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad, gracias. Gracias por su comentario, sus palabras también, su siempre esa pasión, ese entusiasmo y, bueno, ese interés con China, con, bueno, todo lo relacionado con China, bueno, como su carrera académica de los estudios chinos y en esta vez por la literatura china. Y ese comentario tan bueno, interesante sobre nuestro cuento del escritor Zhou Daxi. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito en su Muchas gracias. evento. Gracias a Gracias. todos y disculpen. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, a continuación vamos a tener las palabras de Agustín Alepuz Morales, que es traductor chino-español. Bueno, es español que ahora vive en Beijing. Bueno, los dos, él y yo, hemos participado juntos en muchas actividades organizadas, bueno, sobre todo actividades literarias acá en China. Agustín es licenciado en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 2007 reside en Beijing. eh, y compagina su carrera de traductor con labores de docencia y asesoría editorial. Ha traducido al español varias obras literarias chinas, entre las que destaca El fin de la muerte del Liu Cixin, el premio Hugo de ciencia ficción, ¿no? Otra novela se llama La rendición del tiempo, de Pao Shu, otro autor de ciencia ficción china, y Vagabundes, otro libro de Hao Jingfang, también premio Hugo de ciencia ficción. Es colaboradora del Instituto Cervantes de Beijing. Ha sido reconocido por la Asociación de Escritores China por su contribución a la traducción de la literatura china al español. Así que muy bienvenido, Agustín. Bueno, ya tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor Sun, y hola a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco a Letras de Chile y a la Asociación China de Escritores la invitación, sobre todo porque el cuento que nos reúne aquí hoy es muy interesante. Es un cuento que cuando yo lo leí, la primera vez que lo leí, pensé inmediatamente en lo literario que es, como decía Fernando hace un rato, es una gran metáfora del papel como vehículo de historias, ¿no? Que en el fondo es a lo que se dedica la literatura, ¿no? A transmitir historias, a transmitir no solo hechos, sino también los sonidos, las imágenes, la literatura y sobre todo la literatura de ciencia ficción plantea estas hipótesis, estas situaciones imaginarias que nos hacen reflexionar sobre la condición humana, ¿no? Nos plantean la pregunta, ¿qué pasaría si ahora inventáramos una tecnología que nos permitiese grabar todo lo que ocurre en papel, ¿no? Incluida no solo texto, no solo palabras, sino también imágenes y sonidos. Es una pregunta que nos plantea Zhou Daxin y que me parece muy, muy interesante, y que, bueno, que tampoco es
tan lejana, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí este cuento por primera vez, me acordé inmediatamente de una obra muy famosa de la literatura latinoamericana, La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, en la que, bueno, también se explora esta posibilidad de la existencia de una máquina que, que capta los movimientos, las palabras y las imágenes de todas las personas que pasan delante de ella y que luego se pueden reproducir a su vez. Es decir, no solamente una tecnología que conserva estos recuerdos, sino que luego además permite a otras personas recrear esas grabaciones, ¿no? Es decir, en el fondo estamos hablando de la inmortalidad, ¿no? Es de la búsqueda de la inmortalidad, que es otro de es otra de las constantes, uno de los temas habitualmente tratados en la literatura y sobre todo en la literatura de ciencia ficción. Decía hace un momento que esta literatura nos plantea, incluido este cuento, nos plantea preguntas, ¿no? No siempre tenemos respuestas. Es una de las ah, es uno de los rasgos que caracteriza a la literatura más concretamente a la literatura de ciencia ficción, que muchas veces nos plantean escenarios futuros, pero bueno, no siempre nos da respuestas esa obra, ¿no? Ese planteamiento. Pero bueno, ese es el interés que tiene también este tipo de obras, la reflexión que nos permite tener en torno a estas cuestiones. En este sentido, creo que este tipo de literatura, la literatura de ciencia ficción, trasciende las barreras culturales. Es algo que nos permite a lectores de diferentes contextos culturales llegar a poder hablar de cuestiones que atañen a toda la humanidad. En este cuento de Zhou Daxin hay muchos elementos que se refieren a la antigüedad china, ¿no? Hay menciones a diferentes personajes históricos, pero bueno, esto para mí, como lector, yo creo que es algo menor. Lo que más me ha llamado la atención de este cuento ha sido precisamente esta pregunta, ¿no? O sea, no los elementos culturalmente chinos, sino lo universal que tiene, ¿no? Que es como decía al principio, este papel, nunca mejor dicho, este uso de la información contenida en un papel como vehículo para la transmisión de conocimiento, esta función trascendental que tiene la literatura. Ese es bueno, voy a dejar paso a mis compañeros de conversación. Sí. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias. Bueno, Agustín, sí, como también persistente, un gran traductor de la ciencia ficción china al español. Así que muchas gracias por tu interés, tu comentario. Y entonces ya. Perfecto, muchas gracias. Y a continuación vamos a tener a Diego Muñoz. Eh, bueno, Diego, bueno, nació en 1956 en Constitución, Chile. Ha publicado 15 libros de cuentos y microcuentos y 8 novelas. La novela Flores para un Cibo fue publicada en España, Italia y en Croacia, y los volúmenes de cuentos Lugares Secretos también en Croacia.
Su libro Microsauri en Italia, hay Ángeles y Verdugos en Argentina, Amor Cibernauta en Perú y Venta de Ilusiones en China. Es escultor de ciencia ficción y del microrelato. También ha abordado el periodo de dictadura militar. Ha sido incluido en un centenar de antologías publicadas en Chile y en el extranjero. Sus obras han sido traducidas al chino, búlgaro, croata, francés, italiano, inglés, ruso, islandés, albanés, portugués y mapudungún. Distinguido en numerosos certámenes literarios, entre ellos el Premio Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional Libro en 1994 y 1996. Diego en 2011 fue seleccionado como uno de los 25 secretos literarios a la espera de ser descubiertos por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que muchas gracias, Diego, por bueno, estar aquí también, por organizar con nosotros en conjunto esta sesión. Diego, por favor. Activa, por favor. Sí, activa tu micrófono. Estoy activando el micrófono. Bueno, buenas noches de nuevo, los saludo a todos los colegas, amigos, traductores interesados en la literatura y la gente que nos está viendo en distintos lugares. Bueno, un gusto estar en esta segunda sesión del ciclo de literatura china contemporánea, particularmente con el colega Su Dachin, a quien tuve el gusto de conocer algunos años atrás y que tengamos la oportunidad de comentar este cuento tan interesante. Así que bueno, seguimos avanzando, ¿no es cierto?, en nuestro convenio entre la Asociación de Escritores de China y Letras de Chile, que tiene una serie de otras actividades que podrán seguir ustedes por nuestra página web letrasdechile.cl. Quiero ahora comentar, compartir con ustedes los comentarios que me ha generado este libro, que escribí un texto que he llamado Los Testigos Silenciosos. Lo primero que debo consignar en esta feliz ocasión de abordar el cuento La Sonda del Despertar del autor Su Dachin es que hace 8 años tuve la oportunidad de leer su estupenda novela Requiem y comentarla en una mesa organizada por el Centro Regional del Instituto Confucio para América Latina. En esa ocasión participaron nuestro autor, Su Dachin, el escritor Su Zhechen y el incansable puente literario entre Latinoamérica y China, que es Sun Xintang, a quien tanto le debemos en este mutuo conocimiento tan necesario y vital para enriquecer la cultura de ambos pueblos. Recuerdo las vigorosas líneas de la novela Requiem, la historia dolorosísima, estremecedora de unos padres que hacen todo lo posible para salvar a su hijo de una enfermedad que lo va consumiendo. Al ser una historia autobiográfica, la fuerza de la prosa se potencia al máximo con la emocionalidad auténtica y se constituye a través de un diálogo ficcional entre padre e hijo. Ahí el padre habla con el hijo que está al otro lado, en el reino de la muerte. Así, con la novela Requiem, nos ponemos en contacto con la cultura china en el ámbito profundo de la relación de la vida y muerte. Su Dachin tiene una profusa obra narrativa en novela breve y cuento, aunque también ha incursionado en el ensayo y la dramaturgia. Ha recibido los galardones más importantes de China, entre ellos el premio Mao Dong. Sus obras están traducidas a una variedad de idiomas, de manera que celebramos el trabajo de un autor de maciza y significativa obra. La ciencia ficción es un género a cuyo disfrute desperté hacia mediados de los 60, cuando la humanidad se abría al prometedor desarrollo de tecnologías rupturistas que incluso prometían la conquista del espacio. Colonizaríamos el universo gracias a ella y el futuro se advertía esplendoroso, de la mano de autores de fuste como Ray Bradbury, Isaac Asimov, Arthur Clarke, Robert Heinlein, Ursula Le Guin, Philip K. Dick. Millones de jóvenes exploramos las claves y posibilidades del futuro. Cuando la conquista del espacio disminuyó su acelerado ritmo,
El pulso fue tomado por las series televisivas, en general livianas, escasamente interesadas en los problemas humanos más relevantes, en oposición al tipo de literatura de ciencia ficción antes mencionada, muy conectada con los asuntos más humanos trascendentes. Tengo la impresión de que desde fines de los años 90 y en este nuevo milenio, la literatura fantástica ha recuperado su conexión con estos temas relevantes, de la mano de corrientes innovadoras, entre las cuales destacan aquellas provenientes de China y Latinoamérica. En el caso de China es muy destacable la producción reciente de un abundante y variado grupo de autores, entre ellos el afamado Cixin Liu, que han conectado los asuntos del vigoroso y multiforme desarrollo tecnológico con los debates más hondos sobre el significado de la existencia del mundo y el ser humano. Es en esta corriente donde inserto la placentera lectura de este cuento de Su Dachín, La sonda del despertar, una incursión innovadora del autor en este nuevo territorio de la ciencia ficción, cuestión que debemos celebrar a todas luces. Se trata de un cuento de apariencia simple, bajo cuya superficie anidan los métodos y mecanismos del narrador experto, que nos cuenta una historia de manera particularmente fluida y atractiva, dejando al lector activo la tarea de asimilar las diversas significaciones y alusiones que contiene. En los subterráneos de este cuento se albergan secretos maravillosos capaces de gatillar la imaginación de sus lectores. Un buen escritor sabe contar una historia que encubre otra, secreta, oculta, que el buen lector develará con placer y de manera natural, casi sin darse cuenta de ello, capturado por el flujo narrativo y la claridad y la belleza del lenguaje, tarea donde entra a destacarse el magnífico trabajo de los traductores Ignacy Saura y Verónica Peña, a quienes aprovechamos de felicitar. En una quincena de cuartillas, Sudarshin despliega una experimentación que conecta al menos tres tendencias literarias: la ciencia ficción, la historia y la policial, lo cual ya significa un enorme mérito en sí mismo. A mí, en particular, me seduce mucho el cruce de géneros, pues siempre implica innovación, desafío, creatividad para producir finalmente una obra de valor. Lo digo a sabiendas de que para los lectores fanáticos la literatura nos parece una sola gran, maravillosa agrupación heterogénea y que los compartimientos y las taxonomías son funcionales al estudio y al análisis académico y crítico, por cierto, estupendos y imprescindibles. Lo que quiero decir es que reconozco en este cuento la coexistencia armónica y sinérgica de estas tres matrices, la ciencia ficción, la historia y la policial, las tres al servicio de una lectura grata y estimulante que nos conduce a reflexiones de gran significación. Parte con un misterio: la desaparición de una obra pictórica de enorme valor histórico y también financiero, una suma sideral de yuanes, en un museo humilde con limitadas condiciones de seguridad, en una comuna que se adivina de menor jerarquía, desaparece una obra trascendental del emperador Huizong, pintada más de 9 siglos atrás. Este hecho atrae la obligada atención a un sensible inspector recién llegado a la comisaría distrital, que es el encargado de narrarnos la historia. La obra de Huizón, pintada en un lienzo de papel, se llama Magnolias y lluvia. Es una valiosa reliquia que no contaba con seguros por las limitaciones financieras del museo que la albergaba. Al inicio, la policía no cuenta con ninguna pista y nuestro detective recién llegado debe asumir este enigma de vasta importancia que atrae la atención de todo el mundo. Magnolias y lluvia es protagonista de una complicada historia propia con múltiples capítulos de apariciones y desapariciones a través de los siglos. Esta intrincada historia de posesiones se nos va ofreciendo a lo largo del cuento en paralelo con la historia china de los períodos abarcados. De manera sorpresiva aparece el culpable del robo del cuadro, que si estuviésemos ante un relato meramente policial podríamos encontrarnos caminando hacia su final.
restándonos solamente dilucidar las motivaciones del hurto, pues probablemente la codicia. Sin embargo, estamos recién iniciando el verdadero relato. He aquí un vuelco notable en virtud de las capacidades narrativas de Sudachin. El móvil del robo es otro, de naturaleza muy distinta, que está motivado por intereses científicos y de divulgación histórica. No creo adelantar significativamente la trama del cuento. Me refiero al consabido temor del spoiler si menciono la invención científica que toma el control del cuento a partir de la cuarta página. Justamente cobra significado el título del cuento, La sonda del despertar, que es un artilugio de inteligencia artificial desarrollado por una empresa de alta tecnología. Este dispositivo es capaz de extraer o despertar la información sonora y visual almacenada en forma latente en un papel. A partir de este momento comenzamos a recorrer la trayectoria de la obra desde sus propios inicios, que corresponden a la caída de las dinastías Song, cuyo emperador Zhao Yi, llamado Huizong en su calidad de tal, era un brillante artista, pintor, poeta y calígrafo. Así nos enteramos de los detalles históricos que configuraron la decadencia de la dinastía Song, los fútiles intentos de Huizong para torcer el fatídico destino y sus últimas conspiraciones. Acá se da inicio a las aventuras de la obra de Huizong, que pasa de mano en mano a lo largo de los siglos, desde la dinastía Yuan hasta la ciudad prohibida, la caída de la dinastía Qing y la creación de la República de China, el Kuomintang, hasta la misma Revolución China y su la reciente recuperación de la obra. Un interesante recorrido histórico completo de nuevos siglos. Sin duda, el lienzo de Huizong, gracias a la capacidad de esta tecnología, resulta informativo, revelador y hasta potencialmente indiscreto si se reflexiona sobre sus posibles efectos. Esta tecnología merece nuestros respetos, de manera que asumo que Sudachin aconseja implícitamente que seamos cautelosos cuando hablamos o actuamos en presencia de nuestros cuadros o nuestros libros. Motivado por la lectura de este cuento, he comenzado a tomar precauciones en tal sentido. La trama de la sonda del despertar es cautivante, entretenida y compleja, aunque su complejidad pase desapercibida gracias a las virtudes narrativas. Encontramos una atmósfera muy bien lograda que nos sumerge en la acción, aprovecha el misterio y alienta y explota la curiosidad del lector. Los personajes, tanto el inspector que hace de narrador como los participantes de la historia revivida por el cuadro, son interesantes, humanos en todas sus dimensiones. El lenguaje y su expresividad son adecuados, bellos y contribuyen al deleite de quien lee el relato. La intensidad va siempre cambiando, increciendo, incorporando nuevos elementos que avivan el interés. La significancia de este cuento tiene múltiples ámbitos, científico, histórico, policial, como hemos dicho, pero por sobre todo constituye una metáfora efectiva sobre los humanos asuntos que rigen nuestra vida y nuestra historia. Muchas gracias Diego por tu comentario y también por tu gran bueno, interés por la literatura china, por coorganizar bueno, esta sesión junto con la Asociación de Escritores de China. Muchas gracias. Y ahora vamos a invitar a nuestro querido profesor Cristian Montes para que nos comparte su perspectiva sobre este cuento. Cristian es doctor en literatura y profesor asociado de la Universidad de Chile en las cátedras de literatura chilena contemporánea y teoría literaria. Se desempeña en el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ha publicado numerosos artículos sobre literatura hispanoamericana y chilena en distintas revistas de la especialidad. Es autor del libro Osvaldo Soriano, una contrautopía postmoderna, y de varios capítulos y excertos en libros especializados en literatura. Ha realizado investigaciones en Estados Unidos, Alemania, Cuba, Argentina, entre otros países.
Ha sido becado por el DAAD alemán para realizar investigaciones en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Friburgo, Alemania. Bien, entonces, Cristian, ya tienes la palabra. Gracias por estar aquí. Lo primero, agradecer este privilegio de poder estar con ustedes, agradecer a Zoom, agradecer a Diego por permitir que yo pueda estar en una situación cultural y literaria de esta naturaleza. Y por lo tanto, muchísimas gracias. ¿Ya? Entonces voy a leer algo que escribí acerca del cuento perdón, Show Dassin, no sé cómo se pronunciará, pero es mi intención hacerlo bien. Es muy interesante la apertura que tiene el texto en estas dos, tres primeras líneas, donde dice, los hechos narrados no responden a acontecimientos históricos ni a la realidad científica. Esta aclaración que abre el texto es interesante, pues sugiere que éste no debiera medirse entonces con relación a una determinada realidad histórica y que tampoco debiera sustentarse su verosimilitud en el saber de la ciencia. Entonces, como lectores, se nos abre una especie de misterio, un suspenso. ¿De qué hablará entonces el narrador? ¿De un universo radicalmente literario? ¿De una realidad creada y que se sostiene únicamente en la inmanencia de la escritura, en su condición de ficción autónoma y desligada del mundo exterior que la rodea? Pero resulta que al mirar la nota a pie de página, se nos informa de que el personaje del principal del cuento remite al emperador Huizong, que vivió entre los años 1082 y 1135, de nombre personal Chao Yi. Fue el octavo y el penúltimo emperador de la dinastía Song del norte de China. También fue un pintor, poeta y calígrafo muy conocido. Creó su propio estilo de caligrafía y pintura. Como lectores, entonces, nos vemos estimulados a investigar sobre el emperador Huizong, especialmente quienes somos latinoamericanos y no conocemos la cultura china, y comprobamos que el personaje sí existió, que no es un recurso borgiano destinado a fusionar y hacer inconfundibles los planos de la realidad y la imaginación creadora. Nos informamos que Huizong fue un personaje muy importante de la historia de China, que fue emperador, que fue entre otras cosas pintor, que sí existe la ciudad de Changcheng, etc. ¿Qué pasa entonces con el lector? El lector demorará un tiempo en internalizar cuál será el carácter del pacto de lectura que establecerá con el texto y con quien cuenta la historia narrada. Al interior de estas interrogantes, nos vamos dando cuenta que en el cuento de Zhou Daxin se visualiza una constante dualidad entre realidad y ficción. Ambos términos han sido por años motivo de reflexión teórica. Cabe destacar que desde la teoría de la recepción se piensa que es un error definir a la ficción como lo no real, y ello implica hacer abandono del argumento ontológico, pues calificar el ser de la ficción como formación autónoma significa querer comprender la ficción como una relación ontológica, sino en cuanto a la función que ésta cumple. ¿Cuál es la función de la ficción? En este sentido, ficción y realidad no pueden comprenderse ontológicamente, sino como una relación de comunicación. Solo así se puede resolver la polaridad ficción-realidad. La ficción no es lo contrario a la realidad, sino que una capacidad humana que nos comunica algo acerca de la realidad, que nos organiza la realidad de manera que pueda ser comunicada. Todas estas disquisiciones teóricas se activan y son estimuladas en el momento del análisis del cuento La sonda del despertar. A partir de allí, estas líneas pueden abrirse a un segundo nivel de significación, como es la relación entre ciencia y arte al interior de la representación del cuento.
Cabe recordar que ya en tiempos del romanticismo se hablaba de la crisis que existía entre estas dos dimensiones aparentemente antagónicas, como eran el arte y la ciencia, mientras que la segunda pretendía lograr develar todos los fenómenos de la realidad concreta. El arte se entendía como la vía de expresar la vida interior del ser humano, su problemática existencial y el despliegue de su compleja subjetividad. Se pensaba que la ciencia nada podía decir ni acreditar sobre tales ámbitos del ser. Y en tiempos contemporáneos se ha llegado a establecer, a nivel de un público general me refiero, que entre arte y ciencia existen diferencias marcadas, tales como la ciencia busca el conocimiento y la comprensión de todo, el arte busca respuestas estéticas. La ciencia se basa en el uso de la razón, mientras que el arte se está basado en la emoción y la intuición. La ciencia vive de la normativa, pero el arte es idiosincrático. La ciencia requiere una narrativa para su comprensión, mientras que el arte se alimenta de la comunicación visual o sonora. La estrategia de la ciencia es explicativa, en cambio la estrategia del arte es evocativa. Sin embargo, el estudioso Leonard Schlein, en su libro de 1921, Art's Physical Parallel Visions in Space, Time and Light, teniendo en cuenta las distinciones mencionadas, afirma que entre ciencia y arte sí hay profundas conexiones y analogías. Por ejemplo, ambas disciplinas aprecian la creatividad, ambas proponen introducir innovaciones, ambas utilizan modelos abstractos para entender el mundo y ambas aspiran a crear obras de relevancia universal, entre otras similitudes. Son justamente estas conexiones virtuosas las que componen los cimientos de la ficción narrativa en la sonda del despertar. Aquí el arte convive con la ciencia y además con el género de la ciencia ficción, con todo el peso de una tradición literaria existente al respecto y de la cual habló ya Diego Muñoz. Y ambas dimensiones se funden en un relato que ilumina las potencialidades de ambos saberes. El cuento se inserta, además del género de la ciencia ficción, en el género del relato policial, en este caso a través de un detective comisario que se ve envuelto en su primer caso, esto es, encontrar a quienes robaron del Museo de la Ciudad un cuadro pintado por el emperador Huizong. A los pocos días el cuadro es devuelto por el particular ladrón, quien a través de un conocimiento científico inexplicable para el policía, le explicará que el supuesto robo, entre comillas, no era eso, sino la única manera de experimentar con el famoso cuadro del emperador para ver si era posible conseguir su sueño de inventor. Cito el texto, ¿ya? Dice: haciendo otros experimentos, descubrí por accidente que el papel, además de texto impreso e imagen dibujada, también almacena gran parte de la información audiovisual. Esto me sorprendió tanto que recorrí un sistema de inteligencia artificial llamado IXM, un software autónomo con capacidad cognitiva para despertar y reproducir información sonora y visual latente en el papel. Mis ojos fueron capaces de ver lo que solo el papel había visto. Mis oídos oyeron el sonido que parecía perdido. Cierre de comillas. De esta manera, la figura del supuesto ladrón y del comisario, detective, policía, como lo que llamar, posibilitará el despliegue de una experiencia narrativa, visual y acústica que contempla en el espesor de diversos siglos, con sus particulares historias, vivencias, tiempos, personajes, amores, intrigas, corrupción, etc. El relato se abre así en su construcción ficcional a un tercer género como es el relato histórico o también llamado de ficción histórica. El cuadro del emperador Huizong se configura de esta manera en lo que el estudioso Mikhail Bakhtin definía como un cronotopo, es decir, una unidad temporoespacial
donde pueden concentrarse muchos tiempos y variados espacios. El arte de narrar en la sonda del despertar funciona como apertura a una realidad distinta, a una realidad poética que refleja a su vez a la vida en su devenir temporal, con todos sus claros oscuros, la miseria y la corrupción. Cito: este cuadro estuvo colgado en casa de un funcionario y fue testigo de la corrupción. Estuvo en una habitación secreta de un comerciante, siendo testigo de sospechosas transacciones. Luego estuvo en el Museo de Changcheng, donde presenció turbios asuntos. Toda esta información implica a mucha gente aún con vida, gente que no quiere ver destapados sus secretos más oscuros. Es mejor que no conozca las confidencias que guarda Magnolias y Grulla si no sabe cómo manejarlas, ¿ya? Es lo que le dice el comisario al personaje, o sea, el científico, digamos, al personaje detective. Sin embargo, a pesar de los peligros que puede revelar, el arte de la pintura posee la virtud de crear universos nuevos, diversas realidades, algunas triviales o rústicas, otras llenas de simbolismo y plenitud, como se advierte en el gesto creador de Chao Yi. Cito: comenzó dibujando un río con delicadas pinceladas, luego pintó unas magnolias de color fucsia, grácilmente inclinadas sobre la orilla del río, y después una grulla blanca y majestuosa de pie junto a las magnolias, mirando con avidez el horizonte. Es una belleza, y qué bien traducido además. Bueno, muy hermosa la escritura. La delicada descripción realizada por el narrador, los objetos y entidades creadas en la escritura, reenvían al comienzo del relato y a la figura central del emperador Huizong, no solo el del cuento, no solo el creado por la ficción, sino al histórico del siglo XII, al artista y a las figuras simbólicas por él incorporadas en sus pinturas, como es el caso de las grullas. La investigadora y docente argentina Verónica Flores, experta en arte e historia sociocultural de Asia, señala que en China las grullas han estado asociadas hace siglos a la longevidad, a un buen vínculo con los gobernantes y a buenos augurios en general. Las grullas están por ello presentes en muchos ornamentos, trajes y objetos cotidianos del emperador y sus funcionarios. Al referirse ella a la exhibición titulada Las grullas del buen augurio, un recorrido por el pensamiento y las tradiciones de la cultura china, a partir de una pintura del emperador Huizong del siglo XII, Verónica Flores plantea que, la cito, las grullas del buen augurio posibilitan un recorrido por el pensamiento y las tradiciones de la cultura china. Y señala, además, la experiencia invaluable que tiene una pintura del emperador Huizong. Su cuadro sobre las grullas se convirtió, dice ella, en una obra paradigmática y legendaria de la pintura china. A través de esta imagen se representaba un evento presenciado por el emperador en la mañana, una banda de grullas sobre los techos de su palacio. La relación entre las grullas y los buenos augurios cristaliza incluso en los versos del emperador poeta que se leen en la primera parte, en el primer muro de la exposición mencionada. Aparece un verso del emperador que me imagino que será real, digamos. En el puro amanecer del día, arcoíris de múltiples tonos acarician la cresta del tejado. Respondieron. Tal vez en dichos versos del emperador, tal vez dichos versos del emperador sean el intertexto que permita iluminar algunas claves presentes en el cuento y afirmar de este modo una interpretación solvente y ojalá consecuente al mundo representado en la sonda del despertar. No hay que dejar de advertir que en los momentos finales del cuento se refuerza la idea de la importancia de la ficción en la vida del ser humano.
No es gratuito que en el diálogo final que cierra el texto, el novato policía le pregunte a su admirado, querido y experimentado comisario: pues respóndame una cosa, señor comisario, ¿le gusta leer? Sí, sobre todo novelas de misterio. ¿Y tiene por costumbre poner el libro en la mesita de la noche? Así es, suelo tener alguna novela de ficción en la mesita. Cierre de comillas. Para concluir, solo agregar que muchas cosas más podrían decirse acerca de este hermoso, sugerente y fascinante cuento de Zhou Daxin, pero son tantos los ángulos que se abre que sería imposible hacerlo por razones de tiempo. Solo me queda felicitar al autor y agradecerle haber podido vivir la experiencia de conocer la sonda del despertar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias por tu comentario Muchas gracias. y por también tus palabras. Así que, bueno, muchas gracias a todos los comentaristas. Bueno, entonces, ahora a continuación voy a invitar a nuestro querido autor Zhou Daxin para que nos hable de este cuento, bueno, de su inspiración, en fin. 周老师，刚才呢有我们的四位这位作家还有这个评论家呢，都点评了您的这部这个叫是首次唤醒，而且呢因为非常的有意思，他们都非常的喜欢，也非常这个就是祝贺您写了这么好的小说。那么下面呢就请您来跟大家呢这个分享一下您创作这篇作品的这个感受。那么首先呢，您稍等一下，我就向大家再介绍一下您。Nuestro escritor Zhou Daxin, bueno, desde 1979 ha publicado 10 novelas largas, 33 novelas cortas, 70 cuentos, además de obras de ensayo y de teatro. A lo largo de su trayectoria literaria, ha sido reconocido con diversos premios de literatura, entre los que destaca el Premio Nacional de Cuento, Premio Fengmu y Premio Literatura del Pueblo, y el destacado Premio Maodun, máximo galardón literario en China. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán, español, árabe, sueco, checo, griego, turco, vietnamita, coreano, japonés, etc. Sus libros traducidos al español son 3, Requiem, ya mencionó Diego, y también Joyas de Plata, y El paisaje del lago y de la montaña. Bueno, Requiem ha sido adaptado al cine el año pasado y entró en las salas chinas. También Joyas de Plata igual, hace años. Y su novela corta Molino de Sésamo en la Tierra, también la adaptación al cine ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1993. Bueno, ahora, como mis alumnas de Magíster de Traducción han traducido en privado una parte de los comentarios al chino para nuestro autor, así que él puede hablar directamente. 好，周老师，现在请您那个讲话啊。好，我说一段，我听一下，你翻译一下。好，对，非常感谢各位朋友，读了我的作品，并在刚才做了精彩的点评。我从你们这些点评中，受益很多，你们给了我很大的鼓励，也给了我进一步写作科幻小说的信心。Bien, sí, voy a traducir entonces. Ya dice que muy agradecido a todos ustedes, a los invitados, a los comentaristas y al público que nos sigue, sobre todo a todos los comentaristas que han hecho muy buenos comentarios sobre mi cuento La sonda del despertar. Bueno, de los comentarios yo también he aprendido bastante. Es un gran estímulo para mí, para seguir escribiendo la literatura de ciencia ficción. 好，周老师。我下边给大家汇报一下我写作这篇作品的缘由。我在上中学的时候，就对纸张
既在这个文字这个载体纸张产生了了解研究的兴趣。我当时非常想买一个照相机，但是没有钱买。我都很希望这个写字的这种纸张能有一个照相机的功能，那就最好了。后来呢，我又看到朋友买了一个，就是那种新闻采访的录音机，我就想，我什么时候能让这个智障也有这种录音功能？那我就太开心了。这样我有一张纸，既可以写字，也可以录音，还可以照相。这是我在中学时代的这个想象幻想。同时呢，我到读这个学历史的时候，我对宋朝的一个皇帝叫宋徽宗，他的名字叫赵佶，就是我里边这个小说里边这个宋徽宗。这个宋徽宗他是一个非常有艺术才华的皇帝，他的书法和绘画艺术造诣非常高。我就想什么时候能把这个智障这个和宋徽宗他这种书法绘画造诣给他连到一块儿，写一部作品，那就太好了。这是我在写作开始以后的想法，但是很长时期呢都没有付诸实现，因为那时候正迷恋现实主义这种创作方法。等到我过了70以后，我忽然想试一试科学幻想，这或者叫幻想现实主义这种写法，所以我就开始构思这篇小说，最终我把它完成成现在这个样子。请翻译。En cuanto a por qué escribí este cuento, o mejor dicho, la inspiración que me motivó a escribir este cuento, La sonda del despertar, es porque desde la secundaria, cuando estudiaba en la secundaria, me interesaba mucho el papel, bueno, el papel. Si me imaginaba, o sea, imaginaba si un papel podría ser un vehículo para, bueno, no solo vehículo, un medio, un portador de letras escritas, sino también eh, información de imagen información, imagen, audio, porque en aquel entonces eh, eh, mi compañero tenía cámara de fotos y no tenía dinero para comprarla, entonces entonces tenía esta ilusión de que si un papel podía también tener, o sea, podía tener esta función de imagen. Y más tarde, bueno, vi como una grabadora, ¿no? Grabadora. Entonces, y también venía otra imaginación de que si un papel podía también portar el audio, eso sería fantástico. Bueno, en aquel entonces mis ilusiones, imaginaciones. Eh, entonces, fue como mi fantasía, mi ilusión en mi época de secundaria. Pero también al estudiar la historia china, me interesó bastante el personaje Huizong, el emperador Huizong de la dinastía Song, su nombre es Zhao Qi, porque es una persona de gran talento artístico en la historia china. Entonces, su talento residía en la caligrafía, en la pintura. Entonces, de esta manera, después de escribir o después de dedicarme a la escritura, empecé a tener como también esta imaginación de cuándo puedo compaginar o unir estas dos cosas, o sea, la, eh, esta, o sea, revelar el talento artístico del emperador Huizong bajo mi pluma y pero bueno, a través de la escritura. Bueno, entonces ya eso se me ocurrió, bueno, después de dedicarme a la escritura.
Pero, como ustedes saben, mi escritura, bueno, a lo largo de tantos años fue realismo, el realismo, pero después de los 70 años de edad, entonces me digo que por qué siempre realismo. Entonces me aparto un poco del realismo y quería como acercarme, acercarme a la ciencia ficción, o mejor dicho, al realismo como alucinatorio, alucinatorio para crear este cuento y ahora ya ustedes pueden leer este cuento mío. 周老师，好，我继续说。那啊个，我从小就爱读侦探小说，长大以后，我还特别愿意从朋友那里了解一些现实生活中破案的故事。所以我这部小说里就有一些这个破案的这个元素，我把历史元素，侦破这个案件的这种元素和这个对智障的这种想象的这个元素加在一块，写成了这么一篇小说，表达了我这个希望通过智障能留下更多的信息，给我们人类将来的生活带来更大的变化。谢谢。Muy bien, entonces yo cuando era pequeño también, yo como era un lector de la novela policíaca, entonces, y cuando me dediqué más tarde a la escritura, también muchas veces yo acudí a mis amigos bueno, de policía, entonces le pregunté, no dejaba de preguntarles por, bueno, quería indagar por los casos de crimen, así. Y entonces en ese cuento, entonces yo intenté como compaginar a la historia y la policía, y el género de la policía. Y además a esa imaginación mía del papel, sobre el papel que yo quería agregar a esta imaginación para expresar cómo el ser humano puede tener más, como más información, más historia en el papel que puede portar tantas informaciones. Yo creo que eso puede ser interesante porque el papel siempre es, bueno, es importante para la vida humana. Yo creo que también puede puede significar mucho para los cambios, las transformaciones que estamos viviendo. Bueno, en fin, esto es o sea, es el porqué de haber escrito este cuento. Muchas gracias por su lectura, por su comentario, como entre los comentarios, tanto Fernando como Diego, como Cristian, sí, y también Agustín, han hablado de estos aspectos de policía, género policíaco, de ciencia ficción también, la historia, en fin, muchas gracias. muy 随 bien，着人类，对，您我要说再说一段。可以呃，随着人类科研能力的进步和科学事业的发展，我们人类未来的生活会出现一些我们今日完全意想不到的变化。这种变化很可能是颠覆性的，是对我们现存生活带来巨大挑战的这种变化。我这篇小说就想通过这部小说来提醒我的读者朋友，我们将会面临我们可能完全想象不到的变化。我们未来的生活中，我们一定要在精神上为这种变化做好准备。谢谢。Bueno, como ustedes saben, que la capacidad científica investigadora de la humanidad y también la visión científica del ser humano se está como abriendo, creciendo considerablemente en la actualidad. Todo esto ha producido grandes cambios al ser humano, a la comunidad humana. Entonces,
estos cambios podrían ser muy, o sea, desafiantes para nuestra vida, para el ser humano, para el desarrollo del ser humano. Podrían incluso sublevar nuestra vida actual. Entonces, a través de este relato, quería también como llevar una pregunta a mis lectores que bueno, con mi imaginación, frente a esta realidad de tantos de tantos cambios traídos por la ciencia y tecnología, incluso en el futuro nos van a enfrentarnos con cambios realmente de desafío para nosotros. Así que debemos, como ser humano, debemos estar preparados para esos cambios realmente inesperados para nosotros. 好，周老师，好，您说完了是吧？那我就先到这里行吗？哎，好了，行，谢谢你。现在这个我们看啊，这个有一些问题，我在这边问，有一些这个观众听众。Muy bien, entonces ya, gracias, 谢谢周老师，muchas gracias al escritor 周大新。Y entonces yo también he visto mucho interés en el público que nos sigue en el Facebook de Letras de Chile. Aquí, bueno, voy a pasar primero una pregunta de un lector que se llama Max Valdés. Dice, pregunta, no sé si esta pregunta se dirige al autor, a los comentaristas. Dice que los escritores chinos que actualmente publican, ¿cómo es su relación con el Estado, con la estética del arte chino? Bueno, también nos mencionó una obra del otro escritor, se llama Shi Yifeng. Entonces, mejor, no sé, yo voy a traducir esta pregunta al autor。这个从这个听众里边的这个观众里边的问题啊，周老师有一个他说呢，有一个问，他说现在我们就是中国的这些作家们，现在中国的作家与国家或者政府的这种关系到底是怎样的啊？他读过一些中国作家的作品。这里边有一些关于包括这种涉及到政治讽刺啊等等各个方面的，提到了这个另外一位作家施一峰啊，他说有一些讽刺，您怎么看？要不要回答？您看？好，我说几句哈。哎，好，中国的作家现在大部分作家致力于追寻4个问题。通过自己的作品追寻4个问题。第一个就是人生的内容，就人生啊，这个究竟有哪些内容？第二个问题就是人性的奥秘。我们这个人性是我们作家必须追寻的一个重要问题，就人性它有哪些奥秘？第三个就是人活着的意义究竟是什么？第4个就是人最终要去哪里？这个中国作家，我想现在大部分就是搞严肃文学创作的作家都在致力于追问这4个问题。至于这个和国家政治的关系啊，那个是从属于他的人生内容这一个部分的。我想这一部分。有一些作家在做这种表现，但大部分作家更多的是从人本身、从人生所经历的这些主要内容来表现的。就说这些。好的，谢谢您。Muchas gracias. Dice el escritor chino, dice que en realidad, en la mayoría de de la escritura, de la producción literaria de los escritores chinos, se centra bueno, sus obras se enfocan en las siguientes 4 integratorias. Primero, el contenido de la vida humana. Segundo, los secretos de la condición humana, porque eso los escritores chinos no dejan de indagar, de investigar sobre las condiciones humanas. Tercero, el significado de la vida. Cuarto, el destino, o sea, a dónde va definitivamente el ser humano.
bueno, dice que muchos escritores chinos, a través de su creación literaria, no dejan de indagar, de profundizar en estas cuatro preguntas. Sí, claro, hay otros escritores que relacionan su escritura con el Estado, con la política, pero yo creo que todo esto son parte, o sea, también pertenece, el objetivo, esto corresponde o pertenece a estas preguntas de indagación, ¿no? Entonces, o sea, son una expresión. Si un escritor tiene su escritura en relación con, bueno, con ese en el Estado, eh, pero es para expresar también definitivamente el ser humano en sí mismo. O sea, también la búsqueda, la constante búsqueda del ser humano en todo esto, en estas preguntas. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, mientras tanto, mientras revisando otras preguntas, bueno, del público también hay muchas felicitaciones, agradecimientos del público a nuestro autor, Tuda Xin, y también a los comentaristas. Mientras tanto, bueno, voy a dejar unos minutos a los traductores de este cuento, Ignacy Saura y Verónica Peña, a ver si ustedes dos tienen algún comentario para decir en este momento. Bueno, yo seré muy breve porque Sí. ya han comentado maravillas sobre este relato. Sí que me gustaría expresar mi admiración al autor, Chou Mm, Dashin, porque mm, en primer lugar, cuando uno consigue encontrar su estilo de escritura, es difícil abandonarlo y arriesgarse a algo tan diferente a lo que se ha hecho toda la vida. Y creo que ese tipo de retos son difíciles de llevar a cabo. Y él lo ha hecho en una etapa de su vida en la que podría haber mantenido una apuesta mucho menos arriesgada. Entonces, eso lo primero que me gustaría comentar. Luego, recoger un poco los comentarios que ya se han hecho, pero sí que expresarlos en conjunto creo que podría ser interesante. Ha salido a menudo el tema de la ciencia ficción con la humanidad como protagonista, ¿no? Creo que eso es una de las características centrales de la ciencia ficción y no lo debemos abandonar, y menos en este relato, porque también aparece. Tal y como ha mencionado Christian, que mencionaba la parte esa del cuento en la que se plantea la cuestión de, ¿y usted tiene un libro en su mesilla de noche? Claro, eso sería un punto de inflexión, ¿no? Entonces, me parece como una reflexión también muy interesante que hace el autor. Y luego, bueno, por último, muchas gracias por haber organizado este evento y darnos la oportunidad de visibilizar un poquito la ciencia ficción china, ya que, como ya se ha mencionado también por parte de otros comentaristas, la literatura china tiene un arraigo muy profundo en la realidad, y desprenderse de eso creo que a veces es interesante. Y creo que ese también es uno de los motivos por los cuales tiene esos toques históricos tan interesantes de este relato, es que en el fondo es una parte también de la literatura china que guarda su relación con la realidad. Sencillamente comentar eso. Muchas gracias. Gracias, Ignacy, muchas gracias. Bueno, también por la traducción de este cuento, ¿no? al español. Bueno, y de esta manera nuestro lector, el público, ha podido leer. Ah, Porque un cuento publicado en China, porque el autor Zhou Daxian publicó este cuento en China el año pasado, así que ya menos de un año los lectores hispanohablantes ahora pueden leer este cuento en español, ¿no? Muchas gracias a la traducción de ustedes dos, Ignacy y Verónica. Y yo creo que este también, yo creo para mí una cosa muy amena que, a ver, un escritor que recién ha publicado su última creación literaria
entonces pasa a otro idioma y de inmediato ha sido como eh, eh, de lectura eh, de, bueno, de otras partes del mundo y ha despertado tanto interés. Yo creo que para nosotros, de verdad, es un gran, eso, bueno, sobre todo para mí, como difuso- que estoy haciendo el trabajo de difundir la literatura china en el mundo hispánico y también viceversa. Así que para mí una cosa realmente como, sí, sí, me siento agradecido, me siento honrado de, bueno, de poder trabajar con todos ustedes, los colegas que aquí presentes y también contar con el público que nos sigue. Porque, por ejemplo, ahora acabo de recibir un comentario, mejor dicho, de Mónica Tejos, que es editora chilena. Dice, muy bien, muy buen cuento. Entonces dice que falta más literatura china en español. Así que felicitaciones al autor por su obra y a los traductores. Bueno, entonces, eh, bueno, a ver, no sé si Diego, Agustín, Cristian, ¿ustedes tienen algo que agregar? Ah, sí, Cristian, por favor. Solamente quería nuevamente felicitar al autor. Me encantó su imaginación literaria y lo logrado que está la arquitectura del texto, porque en ningún momento uno como lector va captando que se va desparramando, porque va pasando por siglos, va cambiando de personajes, de tiempo, de... Entonces se organiza muy bien, hay algo como al interior del texto que permite que haya una cohesión, a pesar de la complejidad y la amplitud del arco de tiempo que hay ahí y todo eso, pero a la vez también felicitar a los traductores, porque realmente de pronto uno siente que está leyendo algo que podría haber estado escrito en español. Y muy bien en español, ¿te fijas? O sea, con una redacción impecable, las sugerencias que son la sugerencia, un lenguaje que no es explicativo, sino que sugiere, delicado, acorde a los contenidos del cuento. Entonces se produjo un equilibrio perfecto entre cómo está narrado esto y lo narrado. Pero esto es una traducción, entonces yo creo que hay un mérito muy grande. Bueno, eso quería decir. Muchas Felicidades a gracias. todos. Gracias, Christian。周老师，刚才我们这位智利大学教授也说，他特别喜欢您这部小说里边的，一个是就是想象力，再一个呢就是整个小说的这个结构啊，组织的特别好。回头再仔细翻译给您啊，先大概的这个意思。Muy bien, perfecto, gracias。好，谢谢，呃谢谢你。Diego, por favor, activa tu micrófono, Diego. Activa. Me olvida, se me olvida. Mira, no, me sumo a lo dicho por Cristian del buen trabajo, digamos, el cuento es excelente, que duda cabe, pero el trabajo de los traductores aquí ha sido fundamental, digamos, está muy bien, es muy fluido, muy bello, hay que recalcarlo, así que se les felicita de nuevo Ignacio y Verónica, digamos, o sea, conocer esta historia, yo creo que no era una tarea fácil. Gracias al esfuerzo que ustedes han hecho y esa buena traducción, ya tenemos 900 lectores del cuento, así que ha sido, yo diría, inesperado, interesó mucho, así que vamos logrando esa comunicación que queremos. Y decir que la literatura fantástica, para mí la mejor literatura fantástica y la ciencia ficción es como el cuento de Suda Chin, aquella que conecta las cuestiones más fundamentales, las preguntas más fundamentales, los misterios más fundamentales. Sudachin habló justamente de eso como móviles y la literatura trata de eso, digamos. O sea, no es solo lo científico lo que motiva esto, sino que el fondo, los grandes autores de ciencia ficción siempre han ido al fondo y aquí hay una reflexión muy profunda. A mí me dieron otras vueltas, no había tiempo para dar todas esas vueltas, pero por ejemplo, una de ellas era, es la idea,
esta idea de la sonda del despertar a mí me recuerda otra cosa que a mí me parece fundamental. El arte sí que puede ser inmortal, nosotros no, pero el arte hecho por un ser humano mortal puede ser inmortal. Y ahí está el cuento en sí mismo, la historia de este emperador, que era un artista también, que es muy maravilloso todo eso, es muy seductor. Y a mí me lleva a esa idea de la inmortalidad, de lo artístico, digamos, y la mortalidad nuestra en oposición a eso. Así que todas esas reflexiones han sido debidas al cuento de Suda Chin, que celebramos haberlo conocido tan tempranamente. Muchas gracias, Diego. Gracias。周老师，刚才我们 Diego 呢杰哥呢又补充说了一句，他说这篇小说让他还想到了，就是在这篇小说上所表达的这种艺术作品的艺术的永恒、艺术的不朽啊。回头这就是说，主要是这个意思。非常感谢您这篇小说对他的启发谢谢。啊。Bueno, entonces creo que yo ya más o menos ahora, pero yo voy a pasar la última pregunta y luego cerramos esta sesión. Bueno, en el Facebook ya muchos comentarios, preguntas por de parte de Karen Vázquez y luego Jack Elkion dice que gracias, gracias por el evento. Quiero preguntar al escritor cuáles son los puntos de encuentro entre la escritura hispanoamericana con la literatura china actual. Entonces, al autor，周老师还有最后一个问题问您啊，咱们就有一位读者问的说，您能谈一下这个拉丁美洲文学和中国当代文学的这样一种碰撞或者关系吗？好，中国很多作家都读拉美文学作品。拉美文学作品对中国作家的影响是非常巨大的。我不在这里一一列举作家的作品，但是我告诉大家，就是拉美文学那边凡是翻译过来的这个拉美作家的作品，中国作家都会很快的就会买来自己读。读了以后呢，我们还会经常小范围的进行讨论，作家们搁一块切磋聊天。这个谈谈各自的阅读感受。应该说，拉美文学对中国文学对中国作家的影响，和其他一些洲际相比，应该说是最大的。所以我们非常感谢这个拉美作家，也非常欢迎拉美作家能到中国来。和我们中国作家一块交流，谢谢。Bueno, dice que cabe decir que, bueno, la literatura latinoamericana, muchos escritores, grandes maestros literarios de América Latina han ejercido gran influencia, una influencia enorme en la literatura china actual. Dice que aquí no voy a mencionar uno por uno a los grandes maestros literarios de América Latina, pero sí, muchos han sido traducidos al chino. Cuando sus libros traducidos al chino entran en el mercado, nosotros, los autores y también el público, nosotros de inmediato compramos sus libros para la lectura. Incluso después de leer, entre los escritores nos comentamos, nos hablamos entre nosotros de estas obras, de nuestra percepción de la lectura, nuestro aprendizaje sobre estos autores latinoamericanos. En ese sentido, en comparación, dice que incluso en comparación con la producción literaria de otras partes del mundo, la literatura latinoamericana ha tenido mayor impacto en China, en el China, sobre todo en el círculo literario de China. En ese sentido, dice que estamos muy agradecidos a los autores, escritores, a la literatura latinoamericana. Y también desde aquí, desde China, quería expresar mi agradecimiento y también mi invitación, o sea, serán muy bienvenidos los escritores latinoamericanos a China. Y si vienen así, que serán también ya con el gusto de tener este intercambio
con los escritores latinoamericanos en China. Gracias. Muy bien, entonces yo creo que si ustedes no tienen más comentario, más que agregar, yo creo que ya es tiempo, es hora. Entonces me gustaría como cerrar esta sesión con un agradecimiento a todos ustedes, a nuestro escritor Zhou Daxin, autor del cuento La Sonda del Despertar, y el cuento que está ya publicado en la página web de Letras de Chile, y eh, espero que haya más público que lea este cuento, y también a los comentaristas, 4 comentaristas, a Fernando Reyes Mata, Agustín Alepuza, Cristian Montes, a Diego Muñoz, por su excelente comentario sobre este cuento, y también a los 2 traductores, a Ignacio y Verónica. Bien, y naturalmente a todo el público que nos sigue en la red, en la red. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, y esta es la segunda sesión de nuestro club de literatura china en Chile, con Letras de Chile, la colaboración Letras Chile. Entonces espero que nos sigan más, porque las próximas actividades van a ser presenciales, presencial en la librería GAN. Entonces también que por favor el público, sobre todo el público chileno, pueda seguirnos de manera presencial en nuestras futuras actividades de la literatura china. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido realmente un evento realmente interesante. Bueno, y de esta manera como seguimos en esta gran carrera, pero para mí una carrera muy linda, hermosa, de intercambio literario entre China, chilena en China, y el mundo hispánico, entre los escritores, lectores de China y de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias.